حبيبي يا ابو قويل بياير حينو ازبوني سلايل اشتاعينو حبيبي يا ابو قويل بياير حينو ازبوني سلايل اشتاعينو حبيبي 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 يا ابو قويل حبيبي 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 يا ابو قويل بياير حينو Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera desde Oruro, Bolivia, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el canal en Facebook, y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Consecuencias del pecado. Te pido que por favor vayamos al libro de 2 de Samuel en el capítulo 12. Te leo con reverencia en el nombre de Yeshua y dice así: Natán amonesta a David. Yahweh envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Yahweh, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: También Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Con frecuencia se comunican a este ministerio personas de diferentes naciones con la finalidad de poner fin al pecado que han venido cometiendo, en algunos casos por décadas. Y mayormente me he topado con la situación de que las personas
que llaman al ministerio piensan que por el simple hecho de solicitar al Señor el perdón de sus pecados y confesarle los mismos, como por arte de magia el Señor les va a resolver toda la problemática que tienen en sus respectivas vidas o sus respectivos hogares. Pero excuso decirte que no es así. Lamentablemente es así como han enseñado a la mayoría. Prácticamente han alentado al pueblo de Elohim a pecar, argumentando que Yahweh es un Elohim perdonador y que perdonará los pecados de su pueblo tan pronto el pueblo corra delante de su presencia a confesarle los pecados que ha venido cometiendo. Y por supuesto que esta es una verdad, pero es una verdad parcial, no es una verdad absoluta. Porque claramente dice la Escritura en el libro de Isaías que una vez que hemos cometido pecado, debemos ir en arrepentimiento delante de nuestro Adonai a confesarle con detalle los pecados que hemos cometido y Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es absolutamente cierto, acorde a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero lo que no suelen decirle a la congregación es que las consecuencias de nuestros pecados hemos de pagarlas indubitablemente. Por supuesto que nuestro Adonai nos perdona una vez que corremos en arrepentimiento a confesar nuestras faltas y nuestros pecados ante su presencia. Ten por cierto que Él siempre de los siempre te perdonará tu pecado. Pero hoy es el tiempo, en estos tiempos finales, de que sepas que las consecuencias de los pecados que cometemos hemos de pagarlas. Y mayormente son consecuencias que trastocan no solamente tu propia persona, sino trastocan tus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dicen las Sagradas Escrituras. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en este caso particular, cuando Natán es enviado por mi Adonai a hablar con David, debido a que había mandado matar a Urías Eteo a través de Joab, el general de su ejército, Yahweh no lo consideró como un asesinato en segundo o en tercer grado, sino que aunque David no mató a Urías Eteo con su propia mano o con su propia espada, sí que fue el autor intelectual de dicho asesinato, de la muerte de Urías Eteo, para quedarse con su esposa Betsabé. De modo que Yahweh textualmente le dice a través del profeta Natán: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, refiriéndose a Betsabé. Y vuelve y reitera y dice así: y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En este versículo jamás hace alusión nuestro Adonai a que Joab fue quien mató de manera directa a Urías Eteo, poniéndolo en el frente de la batalla para que fuese asesinado y masacrado por los hijos de Amón. A Joab, aquí en esta escritura ni siquiera lo menciona el Eterno, sino que culpa de manera directa del asesinato de Urías al mismo David. Porque como te he mencionado en otras ocasiones, Yahweh no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los ojos de Yahweh están por sobre toda la faz de la tierra, para dar a cada uno acorde a sus obras, sean buenas o sean malas. Y aunque vemos en esta historia que David se arrepiente delante del Eterno y confiesa que ha pecado contra Elohim, contra Yahweh, el profeta Natán empieza a comentarle a David las consecuencias de su pecado y le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Es decir, no solamente iba a trastocar su tercera y cuarta generación, sino que las consecuencias del pecado de David por haber enviado matar a Urías Eteo iban a trastocar nada más y nada menos que todas sus generaciones.
no solamente hasta la tercera y cuarta generación, sino todas sus generaciones. Porque claramente le dice el profeta Natán, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. No solo por haber asesinado o enviado matar a Urías Heteo, sino también por haberse quedado con su esposa Betsabé. Y más aún continúa el profeta Natán relatándole a David las consecuencias de su pecado. Y añade diciendo: He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es decir, amados príncipes y princesas de Elohim, de la misma familia, de la misma descendencia del propio David. De ahí le iba a levantar Yahweh enemigos de la misma casa de la cera de David. Y prosigue Natán diciendo: Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque David había cometido el pecado con Betsabé en secreto, y había enviado matar secretamente a su marido Urías Heteo. De modo que cuando Betsabé quedó encinta, al dar a luz, su hijo enfermó gravemente y murió. Y aunque David estuvo orando y ayunando por 7 días, el niño indefectiblemente murió. Yahweh no escuchó su súplica. Yahweh no escuchó el ruego de David. Sin embargo, David confiesa su pecado y Natán le comenta que no morirá. Es decir, Yahweh tuvo una misericordia excelsa de David y remitió su pecado. No lo mató, sino que dictó una sentencia en contra de David tan terrible que afectó todas sus generaciones, al punto de concluir con la muerte del Mesías en el madero. Estas son las consecuencias del pecado en nuestras vidas, amados príncipes y princesas de Yahweh. No sigas errando, cometiendo los mismos pecados que has venido cometiendo desde tu infancia o desde tu adolescencia, pensando que nadie te ve y creyendo que Yahweh no ha visto lo que has venido cometiendo en el secreto, porque es que llevas décadas cometiendo el mismo pecado y has llegado a pensar que Yahweh no ve ni oye y que está tan ocupado que no se va a encargar de ti, confundiendo de esa manera la misericordia que el Eterno ha venido teniendo de tu propia persona y de los tuyos. Porque hasta la fecha, al igual que David, no ha sido exterminado mereciendo la muerte. Mas yo hoy te digo que acorde a las sagradas escrituras hemos de pagar las consecuencias de nuestros pecados, y mayormente alcanzan hasta nuestra tercera y cuarta generación. No solamente las pagamos en nuestra generación, en nuestra propia persona, sino que afecta a nuestra tercera y cuarta generación. Y cuando el pecado llega al extremo, como fue el caso de David, el justo juicio del Eterno trastocó nada más y nada menos que todas sus generaciones, al decirle: jamás se apartará de tu casa la espada. Y hoy quiero compartir contigo un testimonio que se suscitó recientemente en uno de los países en Sudamérica. Y recuerdo que se contactó un sudamericano con nosotros a este ministerio y me dijo: amada, me gustaría que por favor orase por mí. Desde pequeño fui abusado sexualmente por algunos miembros de mi familia y desde ahí empecé a practicar pecados sexuales, incluyendo la masturbación y la pornografía, me comentó el sudamericano. Y cuando llegué a la edad adulta, contraje nupcias con mi amada esposa, pero proseguí cometiendo los mismos pecados. Proseguí masturbándome y viendo pornografía. Y hace unos días le pedí perdón a mi Adonai y decidí apartarme de mi pecado. Hará unos 15 días que me arrodillé delante del Eterno y humillado delante de su presencia, le confesé mi pecado y le pedí perdón.
pero creo que él no me escuchó y no me perdonó, me comentó el sudamericano, porque los problemas en casa han ido de menor a mayor. En lugar de que las situaciones en mi familia se solucionen, se han estado empeorando. Y sospecho que mi hijo mayor también está viendo pornografía. Se ha vuelto rebelde y no nos quiere hacer caso. No logra mantener un empleo fijo. Y la economía en nuestro hogar se ha visto sumamente afectada, añadió el sudamericano a su comentario. Y una vez que él hubo concluido los detalles y los pormenores que estaban aconteciendo en su propia familia y en su persona, le comenté: amado, las cosas no funcionan de la manera que usted espera, lamentablemente. Excuso decirle que no es así, porque prácticamente, acorde a sus comentarios y a lo que usted me ha venido informando en esta sesión, usted lleva aproximadamente 50 años cometiendo pecado de pornografía y pecado de masturbación. Y es factible que a la fecha también su hijo mayor se encuentre cometiendo los mismos pecados. Y usted pretende que realizando una oración de 5 minutos y confesándole a mi Adonai su pecado, todas las situaciones que aquejan a su familia y a su persona se resuelvan como por arte de magia. Pero lamentablemente, amado, no es así. Me apena decirle que no es así como usted piensa y como la mayoría de las personas piensa, porque es que los han enseñado a pecar y a ir en un servicio de domingo o de sábado a confesarle los pecados al Eterno, el cual estará atento a tu oración y te perdonará ipso facto. Y claro, por supuesto que hasta ahí todo lo que te han enseñado es netamente cierto. Por supuesto que Yahweh perdonará tu pecado una vez que le confiesas con corazón contrito y humillado. Pero acorde a las sagradas escrituras, hemos de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Y por supuesto que nos encontramos bajo la gracia, pero gracia no significa permiso para pecar o permiso para caer en el libertinaje, sino todo lo contrario. Es un favor de nuestro Adonai, un favor inmerecido, el que nos ha venido otorgando en este tiempo. Un favor inmerecido que le otorgó a David, no quitándole la vida, así como él le quitó la vida a Urías Eteo. Pero vemos claramente en las Sagradas Escrituras que las consecuencias que David tuvo que pagar, no solo en su propia persona, sino también en el resto de sus generaciones, fue sumamente terrible. Y si sigues la línea y la genealogía de David, llegarás al final con la crucifixión de nuestro Mesías en la cruz del Calvario. Porque la palabra que el Eterno le envió a través de su profeta se tenía que cumplir. No se apartaría jamás de su casa la espada. Y te estoy ejemplificando esta escritura con David, un amigo del Eterno, no cualquier personaje de la Biblia, sino uno que llegó a tener una relación tan estrecha con nuestro Adonai que él mismo lo llamó su amigo. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que rectifiques. Nos encontramos en los tiempos finales, tiempos del fin de esta dispensación, del día 6. Estamos por entrar al milenio, al día 7, en donde nuestro Mesías reinará sobre la faz de la tierra. Pero previo a ello, viene la peor etapa de la historia del hombre sobre la faz de la tierra, la tribulación y la gran tribulación, porque hemos de ser pasados por fuego. Y a la verdad, el horno a este momento ya ha sido calentado 7 veces más, porque la plata y el oro ha de probarse con fuego. Hoy te invito, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que lleves a cabo una introspección a tu vida y a tu corazón,
y a que erradiques de tu corazón todo aquello que no está acorde ni alineado con la Torá de Yahweh, con sus mandamientos, con sus estatutos y con sus preceptos. Es tiempo de rectificación, amado príncipe y princesa de Yahweh. Es tiempo de pedir perdón a nuestro Adonai y es tiempo de confesar nuestro pecado y apartarnos absolutamente del mismo. Es tiempo de ya no voltear atrás. Es tiempo de caminar en santidad y de estarle solicitando al Eterno que nos lave más y más de nuestra maldad y que limpie nuestras vestiduras. Es tiempo de apartarnos de todas aquellas personas que no convienen a nuestra vida. Tiempo de ser radicales. Tiempo de separarnos. Tiempo de separación entre el trigo y la cizaña. Tiempo de rectificación. Porque para eso justamente se escribió la Torá. Para rectificación, para enderezar todo aquello que está torcido en nuestras vidas, para retomar el camino que conduce a una eternidad con nuestro Adonai. Y no olvides que una vez que has cometido alguna infracción o algún pecado delante del Eterno y vas en humillación con un corazón contrito y humillado a solicitarle perdón, ten por cierto que Él te perdona, pero indubitablemente las consecuencias del pecado cometido hay que pagarlas, no solo en tu propia persona y en tu generación, sino que las consecuencias del pecado que has cometido trastocará hasta tu tercera y cuarta generación. Mil gracias por escuchar este mensaje. El Eterno Yahweh te continúe bendiciendo. حبيبي يا بوغويل ويا يرحينو أزبوني سلايل اشتاعينو حبيبي يا بوغويل ويا يرحينو أزبوني سلايل اشتاعينو حبيبي 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 يا بوغويل حبيبي حبيبي حبيبي